una falsa máquina para detectar problemas de alergias nutricionales o algo por el estilo. Es una patraña que ha estado en activo durante muchísimo tiempo. De hecho, la máquina esta, que les voy a mostrar ahora, bueno, esta es una versión, digamos, más bien antigua, ¿no? Es un poco torpe, poco burda. Lo que tienes hasta abajo, sobre todo lo describo para las personas del podcast que no pueden ver la ilustración, lo que tienes hasta abajo es un electrodo que se supone que una persona sostiene en una mano. Lo que tiene encima, que parece una pluma, un bolígrafo agudo, es otro electrodo que manipula el supuesto experto. Al que le copié esto tiene su diploma de terapia de intolerancia a las alergias. Los charlatanes se dan entre ellos un montón de diplomas, ¿no? Todos más falsos que $1 anaranjado, pero bueno. Y lo que tiene ahí es un aparato que se llama DietX y que está conectado a un bloque de metal que tiene una serie de nidos donde se pueden poner cosas. Luego está una gran maleta de plástico con tubitos. Esos tubitos contienen supuestamente alimentos a los que tú puedes ser intolerante. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, aquí tenemos el procedimiento. Cuando dice reacción, no reacción la persona. No, pero antes de eso, aquí tenemos una máquina más nueva. Esta es la Vega. Esta es la más comercialmente conocida. Hace exactamente lo mismo. Tienes un electrodo que se toma con una mano. Tienes otro electrodo que manipula el supuesto experto. Y luego tienes lugares donde meter tubitos con alimentos. Esto ocurre más o menos de la siguiente manera. Asparagus, no reaction. Allí no hay reacción para los espárragos. Mustard, reaction. Mostaza, hay reacción. Beef, reaction. Carne de res, reacción. Cow's milk, Leche de vaca, reacción. Ahí ven ustedes, con otra maleta de alimentos al fondo, el aparatito movido. Una persona toma un electrodo en una mano y le toca puntas de los dedos. Luego dicen que tocan puntos de acupuntura. Fake. El supuesto terapeuta o diagnosticador toca el dedo con el electrodo que parece un bolígrafo y la máquina pita o no pita. Y si pita y caminando como la maquinita, como un ferrocarrilito, pues si pita, tú eres intolerante a ese alimento en particular. Fíjense todo lo que está pasando aquí, que desafía todo lo que sabemos acerca de la realidad. ¿Cómo se transmite el contenido de un tubo de vidrio a un bloque metálico? Y ese contenido hace que pite o no pite una máquina. Pues no es posible. No es posible. Para que el cuerpo humano reaccione, tiene que estar en contacto con las sustancias que le provocan alergias o intolerancias. Que lo de las intolerancias en gran medida tiene mucho de embuste, salvo las que son diagnosticables como la intolerancia a la lactosa, que además se puede identificar claramente que una persona ha dejado de producir la enzima lactasa con la que digiere la lactosa y por lo tanto al tomar leche no puede digerir el azúcar que es la lactosa y entonces tiene problemas digestivos básicamente molestos, no graves. Tengo una hija con intolerancia a la lactosa, por cierto. Pero entonces la máquina debería saber qué sustancia, qué comida hay adentro del tubito de plástico, del tubito de vidrio. ¿Y por qué hay tantos agujeritos ahí? Pues nadie lo sabe porque siempre usan solo uno. Bueno, ¿qué están midiendo? Y esta es lo clave. Antes de ver qué están midiendo, ¿de dónde sale este mito? Bueno, sale el mito principalmente de Hipócrates, que dijo que la comida que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Suena muy bonito. ¿Tenía idea Hipócrates? No. Hipócrates creía en los 4 humores.
Hipócrates desconocía todo sobre química, fisiología, genética, farmacéutica, nutrición. No sabían. Pero es una conseja que suena bien y la gente la repite hoy con una frescura. A mí me la repiten en los comentarios, en los vídeos, pero con una frescura infinita. Que el alimento sea tu medicina. No. Si necesitas unos cuerpos monoclonales para que no se creen vasos sanguíneos que te provoquen un edema en la retina cuando has sufrido una embolia, como me pasó a mí. No hay comida que te lo resuelva, necesitas unas inyecciones dentro del ojo de un anticuerpo monoclonal precisamente que evita que se generen esas nuevas vasos sanguíneos con los cuales perderías completamente la vista. Yo llegué a tener una mancha frente al ojo que ahora ya no está. Acabo de tener precisamente consulta el martes con el médico y estás todo lo bien que vas a estar. He recuperado el 80% de la vista. Bueno, pero nos han hecho tenerle miedo a la comida en la época en que tenemos los alimentos más seguros de la historia de la humanidad. Más seguros de la historia de la humanidad, las regulaciones en todos los países medianamente razonables, donde hay regulación en los alimentos, tú estás muy seguro de que no te vas a contaminar, que no están infectados, que están en buenas condiciones, que no están podridos. Hemos creado una legislación en todo el mundo, nacional e internacionalmente, para impedir las enfermedades, las afecciones por alimentos que había hasta hace no más de 60, 70 años. Bueno, pero en 1978 un chiflado llamado Helmut Schimmel, alemán, se inventó esta máquina porque decía que hacía biorresonancia. Suena muy bien, ¿no es cierto? La biorresonancia se supone que todo emite ondas electromagnéticas. Tú emites ondas electromagnéticas, eres como una antena de radio. No lo eres. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque si pongo un medidor de energía electromagnética, de frecuencias electromagnéticas cerca de ti, no estás emitiendo nada. Y los alimentos producen energías electromagnéticas. Entonces, tomas un vaso de leche, le acercas un medidor de frecuencias electromagnéticas y te das cuenta de que la leche no está emitiendo frecuencias electromagnéticas. Punto. Bueno, si pones la leche dentro de un frasquito y la metes en una cosita de metal, se supone que su máquina percibe que eso es leche, las frecuencias electromagnéticas que no existen de la leche, y luego registra la frecuencia electromagnética de tu cuerpo, que tu cuerpo está registrando la leche así a distancia. Como si pusieras un vaso de leche y eso a una persona, con tenerlo cerca, le causara... a una persona con intolerancia a la lactosa le causara problemas digestivos, sin consumir la leche, nomás con ver el vaso allí. Que es el tubito de plástico, el tubito que estamos viendo que meten allí estos señores, ¿no? Y que tu cuerpo sabe que allá en el tubito, pues ahí eso, entonces tu cuerpo reacciona con una frecuencia electromagnética que la máquina Vega es capaz de detectar, y entonces le informa a la persona: uy, usted no coma trigo, no coma leche y no coma chocolate. Son los tres, y el queso. Son las cosas que casi todos de los que usan esta máquina para embaucarlo a usted en las herbolarias, generalmente le van a quitar el trigo, la leche, el queso y el chocolate. ¿Por qué? Porque sí. Pero además le van a decir que usted es intolerante a otras 30 y tantas cosas. Y van a controlar su dieta sin ninguna base. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que la máquina oprime un punto de acupuntura en la mano, pero no te pincho el dedo y salga sangre, que es lo que se hace para las pruebas de alergias. Cuando no usan 25 inyecciones que te van poniendo aquí para ver cómo reacciona tu cuerpo ante no, esto no necesitan perforar tu santa piel, sino todo es a distancia por las frecuencias electromagnéticas que no existen. Y entonces pues, se prueba todo lo que sea. Hay reporteros que han hecho lo siguiente: vas a 5 lugares a ver qué te dicen. A 3, me acuerdo que fue uno en concreto. Fue a 3 lugares y todos le dijeron que el queso y el chocolate, el trigo, malos.
y luego todos le dieron otras 16 alimentos o 20 o 30 alimentos a los que era intolerante, pero nunca estuvieron de acuerdo. Y cuando le recomendaron además qué vitaminas y qué suplementos alimenticios debían tomar, que curiosamente se vendían precisamente en la misma tienda de herbolaria, ninguno estuvo de acuerdo. Ninguno estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Por eso no puedes pedir una segunda opinión en el mundo de la charlatanería médica. Puedes pedir una segunda opinión en el mundo de la medicina porque se trabaja con el mismo grupo de conocimientos. Bueno, contra el uso de esta máquina han hablado el Instituto Nacional de la Salud y la Excelencia Clínica, el Colegio Australiano de Alergias, la Sociedad Australasiática de Inmunología y Alergología Clínica, la Academia Estadounidense de las Alergias, Asma e Inmunología y la Sociedad de las Alergias de África del Sur. ¿Qué es lo que mide esto? Porque el truco que hay aquí es muy sencillo. Tú te sientes mal. Aquí está uno de los estudios ya desde 1991. El Colegio de Alergia Australiano hizo unas pruebas científicas sobre la máquina y descubrieron que no sirve para nada. Pero tú te haces la prueba y la máquina a veces pita y a veces no pita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente mide? ¿Y por qué la gente va a esto creyendo que ahí está el problema de salud que tienen? Como nos han creado miedo a la comida, si tú te sientes mal, concluyes, sobre todo si vives en este mundo de la pseudomedicina, es la comida, soy intolerante a algo. Ya te diagnosticaste. Entonces vas con un herbolario, a una tienda de herbolaria donde te hacen esta prueba, y entonces te dicen, usted es intolerante a estos 16 alimentos. Tú los dejas de comer y probablemente te sientas mejor si no tenías nada. Si tenías algo, quedó sin diagnosticar. Porque ya se decidió que el origen de tu malestar era la intolerancia alimentaria. Ya nomás fuiste a ver a qué eras intolerante. No se hizo una batería de pruebas para determinar si tenías algo de verdad que no fuera una intolerancia alimentaria, sino una infección, un cáncer, un problema fisiológico, ausencia de algún micronutriente o de algún nutriente real que necesitas. No. Tú ya te diagnosticaste porque te han metido la idea de que tu alimento sea tu medicina y que la comida debes tenerle mucho miedo. Ya voy a llegar a qué es lo que mide esto. Último punto. Este otro estudio de 2001 dice que si las pruebas electrodérmicas, la pregunta que hace el estudio es, ¿las pruebas electrodérmicas son tan efectivas como las pruebas de gota de sangre para diagnosticar alergias? Un estudio de diseño en bloque de doble ciego y aleatorizado, que es como se hacen los estudios científicos respecto de todo tipo de terapias. La conclusión que está aquí abajo en moradito la tienen ustedes aquí en grande. Las pruebas electrodérmicas no se pueden utilizar para diagnosticar alergias medioambientales. Punto. Pero algo mide la máquina, ¿no? Sí. Lo que mide la máquina es la resistencia eléctrica de la piel. Es el mismo principio del famoso hémetro de los cienciólogos. Es un galvanómetro que registra los cambios en la resistencia eléctrica de la piel. Tú tomas dos electrodos, en el hémetro tomas 2 electrodos que usan gordos, entonces llaman agarrar la lata. Llaman estar con la lata, porque son unos electrodos gigantescos que no hay necesidad de ser pequeñitos. Pero lo que tú ves que cambia en la agujita o en el pitido de la máquina es la resistencia eléctrica de la piel. Pero ¿cómo cambia la resistencia eléctrica de la piel? Porque lo que estás midiendo es la actividad de las glándulas sudoríparas en las palmas de las manos, en este caso. Con que sudes un poco, con que te emociones, al emocionarte un poco, tus glándulas sudoríparas producen un poquito de sudor, ni siquiera lo sientes, pero producen sudor y cambia
la resistencia eléctrica de la piel o la respuesta galvánica de la piel, que también se llama. Es decir, si algo te gusta o te disgusta, o le tienes miedo o te gusta, vas a experimentar una emoción. Cuando experimentamos una emoción, nuestras glándulas sudoríparas reaccionan muy poco o mucho. Evidentemente, cuando tenemos muchísimo miedo, sudamos a chorros. Pero no necesitas eso para que cambie la respuesta galvánica de la piel, y se ha demostrado que así es como funciona precisamente estos galvanómetros, que son los aparatos que registran la resistencia eléctrica de la piel. Cuando tú le tienes miedo a una comida porque te han dicho que es muy mala, como el trigo, hay toda una mitología respecto del trigo, de un señor que vivió y vive, creo todavía, de contar que el trigo es malísimo, aparte de Yuval Noah Harari, que dice que lo peor fue cultivarlo. Cultivar el trigo destrozó la maravillosa Arcadia antigua humana, pero no, aparte de eso, este señor decía que no había que comer trigo. Trigo es de las cosas más sanas, más alimenticias, las mejores proteínas que más falta hacen en todo el mundo, pero bueno, en el mundo de los charlatanes cualquier tontería vale. Y si tú ya tienes miedo a la leche y has oído hablar mucho de la intolerancia a la lactosa y has oído hablar del trigo, celíacos, ay sí, los celíacos tienen una enfermedad real y medible. Y has oído esto, cuando te dicen que van a poner leche de vaca o queso o chocolate o trigo en la maquinita, tú tienes una respuesta emocional, y esa respuesta emocional es la que mide el aparatito. Eso sí es honesto el practicante, cosa que es de dudarse, porque es muy difícil que sea honesto un practicante que sabe que está haciendo algo que no tiene ningún efecto, que no sirve para nada, que no sirve para diagnosticarte. Los estímulos positivos y negativos te hacen cambiar la respuesta eléctrica de la piel. Yo no me acuerdo por qué alguien tenía uno de estos aparatos, que no era un émetro, en su casa. Un amigo mío que acaba de sacar disco, por cierto. Y estábamos jugando con ella, y yo tomé los electrodos, y alguien me dijo, ¿qué piensas de? Y me dio el nombre de la hermana de este tío, del que yo estaba pero perdidamente enamorado, sin que nadie lo supiera. Y el aparato hizo ¡zing! Y todo el mundo, ¿te gusta? Y yo, no, puede ser también que la odie. No me creyeron. Pero así funciona, y es muy notorio. Por eso lo aprovechó Hubbard para el embuste en la cienciología, porque ve las reacciones, ve que se provocan reacciones emocionales, aunque no te diga qué tipo de reacción emocional se está provocando. En 2010 ya en Australia se dejó de permitir la importación de esta máquina como forma de diagnóstico de enfermedades, lo cual no ha servido, sin embargo, para que en el resto del mundo no se siga usando. Y aquí en España yo los he visto en numerosísimas ocasiones en herbolarias, donde alguien que no tiene ninguna información de ninguna realidad, ya no te digo médica, sino biológica, que te recomienda, eso sí, los tés y las hierbas que sea necesario venderte, te hace este tipo de pruebas. Y a mí me cabrea. Porque ahí hay una persona que, consciente o inconscientemente, probablemente cree que está haciendo bien, espero que en algunos casos así sea, está engañando a otra persona y poniendo en riesgo su salud, poniendo en riesgo incluso su vida, diciéndole que la está diagnosticando, cuando en realidad no está haciendo nada que tenga una utilidad diagnóstica.